Perfecto. Bueno, buenas Activada. noches. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profesor, se lo escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a dar comienzo al desarrollo de un tema nuevo. El tema se refiere a formas especiales de financiamiento. Ustedes hasta acá, digamos, en el desarrollo de esta asignatura y también cuando estudiaron temas de cálculo financiero, habían analizado formas de financiamiento tradicionales, los sistemas de amortización, temas de tasas. Hoy nos vamos a referir a formas de financiamiento que son, digamos, las no tradicionales, aunque ya son bastante antiguas en el mundo, ¿sí? En general, en la Argentina podemos decir que han tenido un desarrollo limitado. Limitado, digo, por las características especiales que tiene nuestra economía y por las situaciones particulares que se presentan, por ejemplo, como un contexto que tenemos hoy, una tasa de inflación esperada del 50% anual. Entonces, estas circunstancias que tiene la economía nuestra hacen que por ahí herramientas y formas especiales de financiamiento que funcionan en el mundo desarrollado o en el mundo que tiene más estabilidad, por ahí acá en Argentina no tienen el mismo nivel de desarrollo, aunque sí son utilizadas y funcionan. ¿Sí? Probablemente la mayoría de ustedes son jóvenes, pero en la década de los 90, época que rigió la ley de convertibilidad y que hubo una estabilidad monetaria, ¿sí? Estas formas de financiamiento adquirieron un desarrollo muy particular, muy alto, un nivel de uso importante, ¿sí? Y eso lo hizo que fueran más conocidas, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de formas especiales de financiamiento? Nos referimos a formatos que permiten financiar la adquisición de determinados bienes que de otra manera no podríamos accederlos porque no estamos en condiciones de comprarlos o porque no tenemos los recursos para comprarlos. Entonces, esta forma de financiamiento nos dan la posibilidad de acceder a lo que queremos, que es que el uso del bien, ¿sí? Ese es el objetivo. También son facilitadoras de la posibilidad de, por ejemplo, colocar papeles, colocar bonos, que por allí una compañía pequeña le resulta muy complicado hacer un lanzamiento de un bono para obtener fondos y lo hace a través de un instrumento y de un tercero que interviene, que es el facilitador, ¿sí? Y un tercer aspecto que es abarcativo de las formas especiales de financiamiento es el caso de que, por ejemplo, como ustedes vieron, empezaron a ver en la administración de capital de trabajo, una compañía puede tener un stock de cuentas a cobrar y tiene que esperar, digamos, un tiempo para ir transformando en liquidez esas cuentas a cobrar, o sea, transformarlas de nuevo en líquido, en efectivo, pero a la vez, simultáneamente, puede tener necesidad de fondos, sea porque tiene que cumplir con un plan de inversión, o sea porque tiene que pagar gastos corrientes o gastos operativos. Entonces, hay contratos especiales de financiamiento, formas, que permiten que un stock de cuentas a cobrar pueda ser cobrado antes de que se produzca el vencimiento de ese plazo, con el objetivo, con la finalidad de justamente atender esa necesidad de inversión que se presenta hoy y que no puede esperar a que las cuentas puedan ser recuperadas, ¿sí? Digo esto como introducción y también voy a mencionar un aspecto puntual que en la literatura se denomina autofinanciamiento y del cual ustedes también van a poder ver una formación práctica que les va a ayudar al mayor entendimiento de lo que es el autofinanciamiento.
que tiene la particularidad de ¿qué? De que cuando hay una necesidad de fondos, no necesariamente hay que buscar esos fondos en terceros actores, terceras personas, bancos o capitalistas o mercado, sino que uno puede mirar primero hacia adentro y encontrar que hay recursos que por ahí están destinados a distribuir un dividendo, a pagar un beneficio, a pagar una utilidad, y en lugar de mantener ese destino, los dueños pueden decidir destinar esos fondos que estaban pensados para ser repartidos, para ser distribuidos, a financiar algún proyecto o alguna etapa de un proyecto, o atender un gasto extraordinario, o atender un gasto operativo ordinario, ¿sí? Eso sería el autofinanciamiento, ¿sí? Este autofinanciamiento tiene dos formas. Hay uno que se llama de enriquecimiento y otro que se llama de mantenimiento, sobre el cual un poquito más adelante en nuestro encuentro de hoy vamos a dar el concepto, ¿sí? Bien, entonces básicamente identificamos 4 formas especiales de financiamiento: leasing, factoring, underwriting y el autofinanciamiento. Las denominaciones en inglés provienen de que estas formas de financiamiento se originaron en países sajones, ¿sí? Y después se fueron desarrollando en el resto del mundo. Entonces quedaron tituladas, quedaron identificadas con estos vocablos en inglés, ¿sí? Tanto el leasing como el factoring y el underwriting son contratos. O sea, para que ustedes lo entiendan, cuando hay un préstamo tradicional que se hace, se firma un contrato de mutuo, ¿sí? Cuando se instrumentan formas especiales de financiamiento, se hacen contratos para cada una de las 3 primeras que están mencionadas, no así para el autofinanciamiento, sobre el cual nos vamos a referir más adelante. Entonces vamos a comenzar conversando o hablando sobre el leasing. ¿Qué es el leasing? Bueno, en la lengua española, leasing es el arrendamiento, o sea, es el alquiler, ¿sí? Generalmente la palabra arrendamiento se usa cuando se trata de alquileres rurales, ¿sí? A parcería, arrendamiento rural, pero en realidad el vocablo arrendamiento tiene un sentido amplio, ¿sí? Y comprende lo que es un contrato de alquiler, ¿sí? ¿Qué es el leasing? Bueno, el leasing es uno de los instrumentos más modernos, tal vez, y más versátil que hay para financiar la incorporación de equipamiento. Cuando hablamos de equipamiento, ustedes seguramente enseguida se imaginan maquinarias, ¿sí? Pero en realidad el concepto es más amplio. Se puede hacer un contrato de leasing para un bien inmueble, ¿sí? Entonces, ya no necesariamente es una maquinaria, ¿sí? Lo más clásico es el equipamiento, que es equipo técnico, ¿sí? Puede ser una fotocopiadora, puede ser un tomógrafo, puede ser un resonador magnético, una máquina cosechadora, en fin. Y por ese, digamos bien, que se incorpora a través del contrato del leasing, se paga un canon. ¿El canon qué es? Es el valor de un alquiler que se paga por el uso de ese bien. Entonces, en principio, estamos viendo que necesitamos el bien, no podemos comprarlo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿La propiedad del bien o el uso? En realidad necesitamos el uso, ¿sí? Por ahí la propiedad del bien resulta onerosa y no resulta práctica desde el punto de vista del negocio, no resulta económica, ¿sí? Entonces se hace un contrato de leasing, se paga un canon periódico, que puede ser mensual, bimensual, semestral, depende. Y en ese contrato se fija una opción de compra final, que significa que quien va a pagar el canon por el uso del bien podría estar interesado en que al final del contrato quedarse con el bien, ¿sí? Y para eso tendría que estar prevista en el contrato la opción de compra al final, ¿sí? En general, podemos decir que el contrato de leasing como herramienta de financiación a largo plazo
es la más utilizada a nivel mundial, ¿sí?, para acompañar inversiones en bienes de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pensando en inversiones de largo plazo, ¿sí? O sea, no son activos operativos, sino son activos inmovilizados, es un capital inmovilizado. Yo dije y di ejemplos de equipamiento maquinarias, naturalmente esa no es una inversión de corto, y por supuesto, si se trata de un inmueble, tampoco es una inversión de corto, es una inversión de largo. Ya sabemos por qué en finanzas es así, son bienes que se recuperan en muchos ciclos operativos de negocio, no en un solo ciclo operativo de negocio. ¿Cuál es la operatoria del leasing? Se firma un contrato, hay un dador del bien, ¿sí?, que es el que que firma el contrato con el usuario, o sea, con el tomador, ¿sí? Pero claro, el dador no tiene todos los bienes disponibles para darlos en alquiler, ¿sí? Entonces tiene que vincularse ¿con quién? Con un proveedor. O sea, a ver, si necesitamos una máquina cosechadora, hay alguien que vende la máquina y hay un usuario que la necesita, ¿sí? Pero en este triángulo aparece un dador. ¿Y quién es el dador? Es el que se dedica al contrato de leasing. O sea, el dador, digamos, va a celebrar un acuerdo comercial y va a disponer del bien para dárselo al usuario, o sea, al tomador, a través de la firma de un contrato, ¿sí? Y en ese contrato se fijan una serie de especificaciones, ¿sí? Precio, entrega, valor del canon, duración del contrato, opción de compra al final, algunas condiciones particulares de mantenimiento del bien, según del tipo del bien de que se trate, en fin. O sea, hay tres actores. Por ejemplo, uno puede recurrir a un dador que es comercial, pero también puede recurrir a un dador que es financiero. ¿Y cuál sería un dador financiero? Un banco. Ahora, ¿es el negocio del banco comprar bienes para darlos en alquiler? No. No. El negocio del banco, ¿cuál es? Tomar fondos y prestarlos, ¿sí? Su bien de cambio es el dinero. Sin embargo, los bancos intervienen en operaciones de leasing, y ya vamos a explicar por qué, después que ustedes sepan cuáles son los formatos que tienen las operaciones. Dentro del leasing hay tres tipos de leasing. El leasing financiero, ¿sí?, o arrendamiento financiero, el true lease o el verdadero lease o el verdadero arrendamiento, o lo que se denomina en español arrendamiento operativo. Y la tercera opción es el sale and leaseback, es decir, vamos a suponer un caso, vendo el bien y después lo alquilo. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Claro, yo soy dueño del bien, necesito utilizarlo, a ese bien, pero a su vez necesito recursos para otras decisiones que tienen que ver con mi negocio, con mi inversión. Entonces, ¿qué puedo hacer para juntar esos recursos? Vender el propio bien con la condición de que me lo alquilen a mí. O sea, que yo alquile el bien que antes era mío, por el cual voy a pagar un canon, pero lo vendí, con lo cual obtuve los recursos para hacer la inversión que tengo decidido hacer, que de otra manera tendría que haber salido a buscar financiamiento en el mercado. Entonces es una condición de venta con alquiler obligatorio. Por supuesto que hay condiciones, ¿sí? Condiciones que significan que este contrato tiene una duración y yo tengo un plazo para recomprar mi propio bien que vendí, ¿sí? Y para recomprarlo, ¿qué va a pasar? Si cuando se vence ese plazo no recompro el bien o no hago uso de la opción, lo pierdo. Al bien que era mío, que vendí para alquilarlo,
para poder seguir usándolo, pero a su vez recibí el financiamiento para la inversión adicional que necesito realizar. Entonces, nítidamente vieron ustedes que hay tres formas, tres formatos en el contrato de leasing. Cuando hablamos del arrendamiento financiero, la particularidad ¿cuál es? Que en el arrendamiento financiero en realidad se usa el formato de contrato de alquiler, pero se fija una opción de compra irrisoria. ¿Qué significa irrisoria? Muy baja, casi insignificante. Precio vil. ¿Y por qué? Porque el leasing financiero se llama arrendamiento financiero, pero la verdad, lo que está detrás de la cortina, es que es una compra financiada, ¿sí? Y ahora sí me refiero al caso que mencioné hace un momento del banco. Ustedes habrán visto alguna vez que los bancos tengan tomógrafos, resonadores magnéticos, cosechadora, jamás. Sin embargo, los bancos promueven, difunden entre sus clientes la posibilidad de hacer un contrato de arrendamiento financiero para un tomógrafo, para un resonador magnético, para una cosechadora, para una fotocopiadora, para una máquina industrial, ¿sí? Entonces, el contrato se llama de arrendamiento financiero, pero en realidad es una compraventa financiada, en donde se fija un precio y se fijan las cuotas, que son el canon. Pero ese canon, que teóricamente es en concepto de alquiler, o sea, lo que sería el alquiler, en realidad es la cuota por la compra del bien. ¿Y por qué la opción de compra al final es irrisoria, es de precio vil? Precisamente porque al ser irrisoria o de precio vil, el que recibe el bien en arrendamiento financiero no va a dejar de hacer la opción de compra, porque prácticamente ha pagado ya durante la duración del contrato, durante la vida del contrato, probablemente el 95% del valor del bien. Entonces es tonto, ¿no es cierto?, no hacer uso de la opción al final y quedarse con el bien. De todas maneras, el bien no vuelve al arrendador, no vuelve al banco que se lo dio en arrendamiento. Por lo mismo que yo les decía, los bancos no hacen contratos de arrendamiento operativo, sí hacen contratos de arrendamiento financiero. En cambio, hay empresas especializadas, por ejemplo, estas que ponen a disposición tecnología como puede ser un tomógrafo, que tienen su unidad de arrendamiento y que da los tomógrafos en arrendamiento, pero operativo. Ustedes imaginen que un tomógrafo cuesta $1 millón, ¿sí? Entonces, si 4 o 5 médicos deciden poner un centro de servicios y en ese centro prestar el servicio de hacer tomografías, es difícil que tengan semejante capital para destinar solo a un componente del servicio que están ofreciendo, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen las empresas, no bancos, que son empresas que dan bienes en arrendamiento operativo, ¿sí? O en true lease, o el lease verdadero, o lo que acá en la ficha se llama de residuales, ¿sí? Y bueno, el arrendamiento operativo tiene esa particularidad. Hay un arrendador y hay un arrendatario. El arrendatario es el que firma el contrato, recibe el bien y paga el canon. Y tiene una opción de compra al final del contrato. Ya no es a precio vil ni irrisorio, porque es una opción de compra más alta. Pero además tiene la posibilidad de devolver el bien al final del contrato. O sea, decir, bueno, miren, yo ya concluyó mi contrato de alquiler y en lugar de renovarlo,
lo devuelvo al bien, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque la opción de compra al final es una opción de compra significativa. No es por un 5% del valor del bien, capaz que es hasta por el 50% del valor del bien, ¿sí? Ahora, y esto refiere a la tercera línea de la ficha, habla de lo que sería un producto muy potente para la actualización tecnológica. Y acá es donde entra un componente que es decisivo en la decisión de arrendar un bien a través de un contrato de leasing operativo o de leasing financiero. ¿Qué pasa con el tomógrafo? La tecnología se va actualizando, ¿sí? En algunos componentes, como por ejemplo algo muy conocido por ustedes como un celular, prácticamente en 7, 8 meses ya hay una tecnología que supera al celular que ustedes compraron, ¿sí? Obviamente tiene otro precio, pero también tiene otras prestaciones, y sabemos que ese celular va muriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tiene capacidad, porque la batería no resiste, porque ahora, digamos, cada vez que uno renueva el celular tiene software más pesado, más grande, entonces uno quiere cambiar el software en un celular viejo y no entra, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa en un tomógrafo, ¿sí? El tomógrafo hace tomografías de mejor calidad, de mejor definición, hace mayor cantidad de tomografías por unidad de tiempo. En fin, entonces, ¿qué van a pensar los médicos? Decir, no, ¿para qué vamos a comprar este tomógrafo que tenemos hace 2 años y ahora hay uno nuevo que ya compró nuestra competencia y que hace tomografías tridimensionales de mejor calidad, que son más útiles para el diagnóstico? Naturalmente, los médicos, ¿qué van a hacer? Van a pedir lo último, digamos, la tecnología más actualizada. Entonces, no tiene sentido, digamos, hacer un contrato de leasing financiero cuando puedo hacer un contrato de leasing operativo, usar este tomógrafo durante 2 años, no hago la opción de compra, devuelvo el bien y me compro otro tomógrafo que es de tecnología 2 años más nueva que la que yo tenía, que naturalmente va a tener otro precio, ¿sí? O sea que el canon va a ser más alto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la actualización tecnológica me permite salir del bien que tengo e ir inmediatamente a un bien nuevo y devolver el viejo. El viejo, si no hago este tipo de contrato, va a ser difícil que alguien me lo compre. Además está como discontinuado. Lo mismo que pasa con los celulares, o sea, ustedes capaz que pagaron 60, 70 mil pesos un celular y el día que lo van a vender, no sé si consiguen 10 mil pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es una tecnología obsoleta. También hablamos del Sale and Leaseback, que yo ya expliqué, ¿sí? Hay un caso que es paradigmático y siempre pongo este ejemplo, ¿sí? En la esquina de España y Mitre, vieron frente al arzobispado, se está haciendo una construcción ya desde hace tiempo, que digamos es un lugar estratégico, ¿sí? En algún momento el dueño de esa construcción, perdón, de esa propiedad necesitaba recursos. Entonces hizo un contrato de sale and leaseback, o sea, la vendió con obligación de recompra dentro de un plazo determinado y por un precio previamente pactado. ¿Qué le pasó a esta persona que necesitaba este financiamiento? Era una compañía. Cuando llegó el momento de la recompra, no tenía los recursos suficientes para volver a comprarla y, si me permiten la expresión, entre comillas, recuperar lo que era de él, que había dejado de ser de él temporalmente, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? No la pudo recomprar y la perdió. La perdió. Imagínense ustedes, semejante propiedad con la ubicación estratégica que tiene, el valor que tiene, y cualquier cosa que se ponga o se desarrolle ahí tiene el valor estratégico del lugar, de la cantidad de personas que transitan por ahí, en fin, ¿sí? Bueno. Ahora la pregunta es, ¿por qué las compañías, los inversores toman decisiones de hacer contratos de leasing? ¿Cuáles son los impactos? ¿Sí?
Ustedes siempre piensen como aquellas primeras clases, cuando hablamos de que nosotros tenemos que mirar el estado de situación patrimonial tradicional como dos componentes que explicamos claramente, a la izquierda la estructura de inversión y a la derecha la estructura de financiamiento, ¿sí? Y dentro de esa estructura de inversión, ustedes acaban de ver lo que es la administración del efectivo, el presupuesto de efectivo, el cash management, ¿sí? Que denominan los americanos, ¿sí? Bueno, ¿cómo impacta en el flujo de fondos? Porque el cash management es la administración del flujo de fondos, no es otra cosa. ¿Cómo impacta en el flujo de fondos tomar una decisión de leasing en lugar de compra? Lo están pensando nítidamente, o sea, ¿qué es lo primero que les aparece en el pensamiento? Si yo compro un tomógrafo, tengo que gastar $1 millón. Estoy afectando mi flujo de fondos en $1 millón, aunque lo compre financiado, ¿sí? En cambio, si yo lo alquilo, no tengo que gastar el $1 millón. Solo voy a pagar un canon, ¿sí? Y ese canon me evita tener que hacer una inversión de esa magnitud. Hago un alquiler y logro lo que buscaba, que era tener el tomógrafo para poder dar el servicio. Ustedes me dirán, pero oiga, entre si yo lo compro financiado, ¿cuánto voy a pagar versus si pago un canon? Bueno, ya van a ver una formación práctica donde van a hacer un análisis si conviene comprar o conviene hacer un contrato de leasing. ¿Cómo son los impactos en el cash management o en el flujo de fondos? Naturalmente que en el contrato de leasing los pagos mensuales son más bajos, ¿sí? Y además hay una cuestión que es relevante, que ya lo vamos a comentar más abajo, que son los beneficios impositivos que se derivan del contrato de leasing. ¿Por qué? Porque el canon, o sea, el alquiler mensual, bimensual, semestral, en fin, es deducible impositivamente. O sea, yo en mi declaración jurada de impuesto a las ganancias, dentro de las deducciones admitidas, voy a meter el canon, ¿sí? Entonces, el hecho de alquilar me está generando un ahorro impositivo, que es igual a ¿qué? A la tasa por el valor del canon que deduzco, ¿sí? Y por otro lado, si yo compro el tomógrafo, tengo que pagar el IVA de una, ¿sí? Y bueno, si es una inversión de $1 millón, el impacto del IVA es muy alto, ¿sí? En cambio, si hago un contrato de alquiler, ¿sí? Solamente voy a diferir el pago del IVA en el tiempo, lo voy a hacer que impacte en un periodo de tiempo mucho más largo. Entonces, durante la vida del contrato de alquiler voy a pagar el IVA, pero que corresponde al valor que estoy pagando de canon, nada más, ¿sí? Entonces, ustedes ven claramente que la decisión de hacer este contrato de leasing mejora el flujo de caja, ¿sí? Mejora significativamente, no lo impacta, no lo compromete, ¿sí? Como sería disponer del $1 millón, ¿sí? Bien. ¿Qué beneficios da hacer un contrato de leasing? Primero, pagar el bien mientras lo uso, no lo pago de una al inicio, ¿sí? Y el hecho de que lo use, se supone que busqué ese bien, porque ese bien me va a generar, ¿qué? Un flujo de ingresos. Entonces estoy logrando lo que sería, ¿qué? Un apareamiento. Estoy sincronizando los movimientos de ingresos que me genera el uso del bien con los movimientos de egresos que me genera el pago del canon, ¿sí? También se puede llegar a financiar el 100% de la inversión haciendo uso del contrato de leasing, con ventajas, las que ya mencionamos, las ventajas fiscales. Otro beneficio es evitar la obsolescencia tecnológica. Pusimos el ejemplo del tomógrafo, diciendo que en 2 años hay un tomógrafo que es menor, que obtiene mejores tomografías, que, digamos, hay una tecnología nueva
que permite obtener imágenes 3D con el tomógrafo que antes no se obtenía, y eso permite que hacer un mejor diagnóstico, tener una mirada más completa si se trata de una cuestión de diagnóstico médico. En fin, lo mismo pasaría con algo más pequeño como podría ser una fotocopiadora de uso comercial, ¿sí? Ustedes vieron que las fotocopiadoras fueron teniendo una evolución, ¿sí? Fundamentalmente mayor velocidad y mejor calidad de fotocopia. Obviamente se le hacen todos los mantenimientos que hay que hacerle, ¿no? Ustedes habrán visto seguramente que hay fotocopias de baja calidad porque se utilizan tóneres de baja calidad, porque no se hacen los mantenimientos que hay que hacer, porque no se cambian los repuestos cuando hay que cambiarlos. Entonces, bueno, pero en definitiva, se toma una fotocopiadora en leasing. ¿Por qué? Porque esa fotocopiadora que yo tome en leasing en un año o dos está obsoleta, ¿sí? Y entonces no me la va a comprar nadie, entonces más vale alquilarla y salir del contrato cuando termine y alquilar una nueva, de mejor tecnología, de mayor velocidad, de más calidad, color, en fin, etc. O sea, en definitiva, mejora las relaciones técnicas del balance. ¿Por qué? Porque la alternativa para mí, ¿cuál es? Comprar el bien. ¿Y comprar el bien qué significa? En mi estructura de inversión, aumentar la inmovilización. ¿Y cuáles son las consecuencias de aumentar la inmovilización? Y estoy endeudado, tengo que pagar una tasa de interés por una deuda. Y esa tasa de interés seguramente va a ser más cara que el canon que pague por el alquiler, ¿sí? También se logra un beneficio en las relaciones técnicas por los plazos. ¿Y por qué por los plazos? Y porque si me permiten la expresión, es más liviano pagar un alquiler que pagar una cuota, ¿sí? No me compromete a futuro, ¿sí? La rotación de mi inversión en términos del ciclo operativo bruto, ¿sí? Va a ser más rápida, ¿sí? Pues si yo me cargo con activos inmovilizados, la rotación va a ser más lenta, más pesada, ¿sí? Y bueno, y en definitiva dijimos al inicio, estas son formas especiales de financiamiento, o sea, estamos obteniendo una financiación alternativa, distinta de la financiación tradicional o convencional, ¿sí? Yo no soy muy amigo de las definiciones, pero hay que darlas, ¿sí? Lo importante es que ustedes no memoricen definiciones, sino que sepan explicar, ¿sí? Dijimos que el contrato de arrendamiento es que el arrendamiento operativo, el leasing operativo, el true lease, todo lo mismo, es un acuerdo, un contrato, por el cual una persona, el arrendador, ¿sí? El que tiene la cosa, la cede a otro arrendatario para que haga uso del activo, del bien, por un tiempo determinado, a cambio de una o más sumas de dinero, que pueden ser cuotas o canon, ¿sí? Pero es alquiler, en definitiva. En cambio, dijimos que el arrendamiento financiero o leasing financiero es un tipo de arrendamiento que transfiere todos los riesgos al arrendatario, ¿sí? Y riesgos inherentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, y esto no lo mencioné antes, que en el arrendamiento operativo, si el bien tiene alguna dificultad, alguna avería, que no sea un consumible, que no sea algo que haya que reponer, sino que sea un daño sobre un componente trascendente, ¿sí? En el arrendamiento financiero, el costo y el riesgo de eso está a cargo del arrendatario. En cambio, en el arrendamiento operativo, el costo de un daño de ese tipo está a cargo del arrendador, porque el arrendador sigue siendo el dueño del bien y es un riesgo inherente a la propiedad de ese activo que él tiene arrendado, pero que es el dueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando llegue el final del contrato, el arrendatario podrá decir, ¿hago la opción o no hago la opción?
O sea, siento que lo quiero comprar o no quiero comprarlo, no me conviene, no me gustó, no me gusta su performance, o se rompe mucho, en fin, o no tiene buen rendimiento de los componentes, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, el arrendatario en el arrendamiento financiero se compromete a hacer unos más pagos que cubran el valor corriente del activo y las cargas financieras correspondientes. En pocas palabras es, como dije al inicio, una venta financiada, aunque se llame arrendamiento financiero, ¿sí? Por ende, acá, como lo plantea, el arrendamiento operativo es cualquier arrendamiento que no sea financiero. O sea, que no, que permita, no me gusta esta definición, pero yo creo que nos quedamos con el concepto que les fui explicando, que el arrendamiento operativo es el verdadero contrato de alquiler y el arrendatario que arrienda, cuando llega el momento del fin del contrato y del ejercicio de la opción de compra, puede o no comprar. No está obligado a comprar. En el arrendamiento financiero está comprando desde el inicio. Bueno, esto reitera lo que ya venimos mencionando, que básicamente la diferencia entre uno y otro está en la sustancia de la transacción, ¿sí? En la filosofía de la transacción, ¿sí? Estas son algunas situaciones en las que un arrendamiento debería clasificarse como financiero. El contrato transfiere la propiedad del activo al arrendatario al final del término del arrendamiento. No hay opción. O sea, el bien es tuyo, arrendatario, porque vos firmaste un contrato de arrendamiento financiero. No podés decir, no lo quiero, ¿sí? Y en ese caso el arrendatario tiene una opción de compra, pero decimos tiene la opción, pero dijimos al comienzo que el precio era tan bajo, era irrisorio, era vil, que no tiene sentido que no lo compre, ¿sí? Porque ya lo pagó, es como tonto decir, no voy a ejercer la opción, no, pero es que ya lo pagaste, ya, ¿sí? Y además, como dijimos también, que el arrendamiento financiero en muchos casos tiene la intervención de un banco, por eso yo les preguntaba un poco socarronamente, ¿ustedes vieron algún banco que esté lleno de tractores, cosechadoras, tomógrafos? No existe, ¿sí? Por eso hacen contratos de arrendamiento financiero. Bueno, hay otros aspectos que están señalados acá, ¿sí? Por ejemplo, al inicio del arrendamiento, el valor descontado de las cuotas mínimas equivale sustancialmente al valor corriente del activo arrendado, ¿sí? Es decir, que ya está pensado de que en términos de valor actual uno está pagando el valor del bien, ¿sí? Otro aspecto también es la naturaleza del activo arrendado, ¿sí? Generalmente los bienes que se dan en arrendamiento no necesitan nuevos componentes, no necesitan cambios. Es decir, si yo compro un tomógrafo es para usarlo ya, no para hacerle agregados u otros componentes, ¿sí? La naturaleza del activo define qué activos arrendar, ¿sí? El arrendatario también tiene la posibilidad de resolver el contrato haciéndose cargo de las pérdidas que tal cancelación motive. Y ahí estamos en caso de un arrendamiento operativo, ¿sí? Puede haber una cláusula especial que prevea, digamos, cesar el contrato antes de su finalización, ¿sí? Motivos puede haber muchos, digamos. Esta situación, por ejemplo, que hubo de la pandemia, puede hacer que uno se encuentre con que está pagando un arrendamiento de un contrato de leasing operativo por un bien que no está utilizando a full porque no hay demanda o porque, en fin, porque la situación hizo que la economía del negocio que yo tenga se caiga la demanda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Deshacerme del contrato. Pero claro, me puedo deshacer del contrato al final,
pagando los cánones del año o 2 años que esté previsto y devolviendo el bien. Pero si supongamos que cuando empezó la pandemia yo iba con 1 año de contrato y me falta 1 año más, ¿sí? Voy a ir al titular del bien y le voy a decir, che, te lo devuelvo. ¿Qué me va a decir el titular del bien? No, vos me tenés que pagar el alquiler hasta el final. Y entonces ahí puede que se prevea o no la posibilidad de una rescisión del contrato de arrendamiento operativo en el durante. Pero eso tiene un precio. Y ese precio se pacta al inicio. Si eso no está previsto, el arrendador le va a exigir al arrendatario que cumpla con el contrato y pague hasta el final, ¿sí? Los cánones. Bueno. También, digamos que las ganancias o pérdidas motivadas por las fluctuaciones del valor residual razonable, o sea, del valor residual corriente del activo, recaen sobre el arrendatario. Eso cuando se trata de un contrato de arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque el arrendatario asume el riesgo del bien que compra. Dije compra entre comillas, asume el riesgo del bien que alquila con un arrendamiento financiero, pero sabemos que en definitiva lo está comprando. También otra posibilidad que hay es que el arrendatario pida una prórroga del contrato por un periodo más, ¿sí? Bueno, podría ser un caso especial en que en un contrato de arrendamiento operativo el arrendatario, digamos, se cumplen los 2 años, tiene que hacer la opción de compra y en lugar de hacer la opción de compra le dice al arrendador que necesita prorrogar el contrato de arrendamiento por 1 año más. Como el bien va teniendo un decaimiento, va teniendo un desgaste, lo que los ingenieros le llaman fatiga de materiales, ¿sí? Normalmente se pactan cuotas más bajas que las que se pactaron al inicio del contrato, digamos, ¿no? O sea, al comienzo de los 2 primeros años del arrendamiento. Respecto a la contabilidad, no quiero hacer muchas consideraciones, solamente quiero decirles lo siguiente. Si se trata de un contrato de arrendamiento operativo, en la contabilidad el bien no existe. Estamos hablando de la contabilidad del arrendatario, o sea, del que alquila el bien, ¿no? El que recibe el bien para usarlo, ¿sí? El bien no existe. ¿Qué es lo único que va a aparecer en la contabilidad del arrendatario? Y una línea, un renglón en el estado de resultado que diga arrendamientos pagados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto si fuera un arrendamiento operativo, ¿sí? Ahora, si se trata de un arrendamiento financiero, dijimos en realidad es una compra financiada. Entonces, ¿qué se reflejan? Se reflejan 2 cosas en la contabilidad del arrendatario. Por un lado, se refleja el bien, porque estamos diciendo, es una compra. Por otro lado, se refleja el pasivo, o sea, el valor del llamado canon, que en realidad es la cuota, que se va a tener que ir pagando durante el tiempo de duración del contrato, ¿sí? Bien. Naturalmente que de acuerdo a las normas contables, si hablamos de arrendamiento operativo es un alquiler al estado de resultado derecho, y si hablamos de arrendamiento financiero, va al activo y se van a activar todos los gastos necesarios por la compra del bien como precio, ¿sí? Y también se va a activar, llegado el momento, ese valor irrisorio de la supuesta opción que se hace al final. Entonces, claramente, si ustedes me siguieron, una cosa es una estructura de inversión y de financiamiento con bienes alquilados por el formato del arrendamiento operativo, mejora los indicadores, y otra cosa diferente es una estructura de inversión y de financiamiento donde los bienes están arrendados por el sistema financiero, donde están los bienes activados y a su vez está el pasivo. Y eso va
a afectar los indicadores, ¿sí? Bueno, estas cuestiones de evaluación las van a entender un poquito mejor cuando vean la formación práctica, ¿sí? Vamos a pasar al segundo porque se va el tiempo. La segunda forma especial de financiamiento es el llamado factoring, ¿sí? En realidad el factoring es como, por decirlo de otra manera, para que ustedes lo entiendan mejor, es como vender una cartera de cuentas a cobrar. Yo tengo en mi estructura de inversión un stock de cuentas a cobrar, que van a ser cobradas algunas el próximo mes, otras en diciembre, otras en marzo, otras en junio. Bien, entonces yo quiero transformar en activos líquidos esas cuentas a cobrar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo firmar un contrato de factoring como un banco. Con un banco le digo, che, mira, yo tengo esta cantidad de cuentas a cobrar, te las vendo. ¿Y el banco qué va a hacer? ¿Las va a comprar así de una? No. Va a tomar la cartera de cuentas a cobrar, va a hacer un análisis, perfil de riesgo de lo que tienen que pagar. Va a decir, estas cuentas a cobrar si te compro, estas no te compro, y de las que te compro con una tasa de descuento, porque acá entra a jugar ¿qué? El valor actual. No es lo mismo recibir 1 millón en junio 2022 que recibirlo el 30 de noviembre. ¿Y la diferencia cuánto es? Y bueno, hay que ver cuál es la tasa de interés en el mercado. Hay que ver si esas cuentas a cobrar están en moneda extranjera o en moneda local. Una cosa va a ser si están en moneda extranjera, otra distinta va a ser si están en moneda local. Por ahí la tasa de interés para descontar cuentas a cobrar en moneda extranjera puede estar en el 10, el 12% anual. Y la tasa de interés hoy en moneda argentina, ¿en qué valor está? Altísima, ¿sí? Está en 60, 70, 80% descubierto bancario, y más también, ¿sí? Entonces, es digamos, una forma de transformar un inmovilizado, una inversión en cuentas a cobrar, en un líquido efectivo, ¿sí? Y ese es el objeto. Ahora, este contrato se puede hacer, así como el de leasing tenía 3 modalidades, este se puede hacer con 2 modalidades. Una modalidad es transferir el riesgo de las cuentas a cobrar mías que vendo al banco. Si yo le transfiero el riesgo, el banco me va a cobrar más, o sea, me va a usar una tasa de descuento más alta, por el millón de pesos que tengo de cuentas a cobrar, me va a pagar menos. ¿Por qué? Porque él está asumiendo un riesgo y a la tasa de descuento tiene que adicionarle una prima por riesgo, un plus, ¿sí? Y esa tasa va a descontar más. ¿Eso qué significa? Que si mañana uno de los que me debía o algunos de los que me debían no le pagan al banco, problema del banco. Ya no es problema mío. Yo ya vendí las cuentas a cobrar y le transferí el riesgo. Para eso acepté una tasa de descuento más alta. Esa es una modalidad, transfiriendo el riesgo. Otra modalidad es sin transferir el riesgo al banco. O sea, yo voy, negocio con el banco, le digo, mira, tengo este millón de cuentas a cobrar, te las vendo. Y el banco me dice, ah, interesante, mira, está hablando el banco, ¿no? El oficial de cuenta me va a decir, el banco te va a adelantar una suma de dinero a cambio de esas cuentas a cobrar, ¿sí? Que es como comprarte las cuentas a cobrar siempre que los deudores, cuando llegue el vencimiento, las paguen. Ahora, si uno de los que me debía a mí, cuando llegue el vencimiento, no le paga al banco, el banco me va a mandar una cartita o me va a mandar un mail y me va a decir, mira, toda esta lista de cuentas a cobrar que yo te compré, entre comillas, porque en realidad no te compré, hicimos un contrato de factoring y yo te anticipé una suma de dinero a cambio de esas cuentas a cobrar, pero todo esto que no pagaron, ahora yo te las devuelvo y vos me tenés que pagar. O sea, no hay transferencia del riesgo al banco. ¿Ok? ¿Qué beneficios tiene un contrato de factoring? Y bueno, están nítidos, ¿no es cierto? O sea,
como política de gestión de capital de trabajo, vender un stock de cuentas a cobrar en lugar de salir a buscar financiamiento, puede ser mucho más conveniente desde el punto de vista económico y financiero que salir a buscar un financiamiento, un crédito, ¿sí? Bien. Vamos a referirnos al tercer contrato que tipifica las formas especiales de financiamiento y es el underwriting. Vamos a suponer que nosotros, ustedes y yo me incluyo, tenemos una sociedad y no queremos, digamos, salir a buscar préstamos porque necesitamos capital, aparte del capital que nosotros ya pusimos, necesitamos más capital y no queremos, digamos, aumentar nuestra porción de capital propia, sino buscar nuevos socios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Haciendo una emisión de títulos, o sea, de acciones, ¿sí? Vamos a aumentar nuestro capital porque necesitamos, supongamos, una automotriz, necesita 100 millones de dólares más para instalar una línea de montaje nueva porque va a lanzar una familia de modelos de autos nuevos. Ustedes vieron que las concesionarias permanentemente están cambiando los modelos y relanzando coches que son coches, pero son distintos, ¿no? Tienen otra tecnología, más prestaciones, en fin. Bueno, entonces necesita emitir acciones y necesita buscar nuevos socios que compren esas acciones para poder financiar la nueva línea de montaje, la ampliación de la fábrica, en fin, los nuevos robots, ¿sí? Porque hoy la industria automotriz prácticamente está robotizada, ¿sí? Entonces recurre a un banco. Y de nuevo viene la negociación con el oficial de cuenta del banco. El banco hace negocio con esto. ¿Por qué? Porque cobra una comisión muy importante, digamos, ¿no? O sea, por ahí el banco en un lanzamiento de una emisión de 100 millones de dólares puede llegar a cobrar entre todos los componentes una comisión de 10 millones de dólares. O sea que no es un negocio descartable, desatendible, ¿sí? Entonces nos reunimos con el banquero y le decimos, mira, nosotros necesitamos 100 millones de dólares, queremos hacer una colocación de títulos, pero necesitamos un agente colocador. Y pensamos en vos, banco, para que lo hagas. Ah, excelente, el banco dice, de una. Lo hacemos, vamos a cobrar una comisión del 10%, y yo me encargo de colocar, dice el banco, entre mis clientes tus títulos, tus acciones, ¿sí? Para ver si puedo dar satisfacción a tu necesidad de fondos. Bien, perfecto. De nuevo, dos modalidades. Modalidad 1, el banco me compra la emisión de acciones completas. O sea que yo no tengo que hacer el esfuerzo de colocar las acciones en el mercado, sino se va a encargar el banco. Y si el banco, digamos, no logra colocar los 100 millones de pesos en acciones, que yo le di para que los coloque, que nosotros le dimos, el problema es del banco. No me puede venir a decir, mirá, la situación está difícil, mis clientes que creía que iban a comprar los 100 millones, puedo colocar 40 y no puedo colocar los otros 60. Ah, no, este problema es tuyo. Esa es la modalidad 1. Transferimos el riesgo de no venta o de no colocación al banco. Ahora, ¿el banco va a asumir esto a la par? No. El banco va a usar una tasa de descuento, va a decir, mira, vos emitiste 100 millones de dólares, yo te compro las acciones como banco para revenderlas, pero te las pago 60, no te las pago 70. Y nosotros qué vamos a decir, oiga, pero nosotros emitimos por 100 millones. Y sí, claro, pero vendelas vos entonces. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Opción 1, el banco asume el riesgo por la no colocación y yo obtengo los recursos que necesito. Claro que si yo hago una emisión por 100 millones, ¿qué pasa en la práctica? No se emite por lo que en papel necesito.
Se emite por lo que realmente necesita. Si yo necesitaba realmente 60 para la línea de montaje y para vendérselas a alguien tengo que emitir 100, bueno, emito 100 para tener los 60 que quiero o que necesito o que necesitamos. La otra variante de contrato de underwriting es cuando nos sentamos a conversar con el banco y no lo podemos convencer al banco de que compre la emisión, y el banco nos dice, excelente, ustedes tienen un negocio fantástico, promete mucho, tiene mercado, van a vender muy bien, pero yo no te la compro, yo te ayudo a colocarla. ¿Y cómo me ayudas? Y bueno, yo te anticipo los 60 millones de dólares y voy a hacer el esfuerzo de colocación entre mis clientes. Ahora, si no logro colocar la totalidad de la emisión, la parte que no coloque se convierte en un préstamo. Lo que te anticipé se convierte en un préstamo. O sea, una modalidad de contrato de underwriting donde el banco no quiere asumir el riesgo. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los beneficios de usar esta modalidad de financiamiento especial? Y bueno, los beneficios vienen de la mano de lo que dijimos. Necesitamos 60. Bueno, nosotros no tenemos el know-how, no tenemos la capacidad para salir al mercado y decir, tengo estas acciones, son muy buenas, cómprenme, porque yo tengo el proyecto. No tenemos. Tenemos que recurrir a un agente de mercado. Y ese agente de mercado puede ser un agente de bolsa o puede ser un banco, ¿sí? Que es lo que se llama el mercado financiero, o sea, no bursátil, ¿sí? Que va a hacer el esfuerzo de colocación. ¿Qué va a hacer el banco? El banco va a agarrar su cartera de clientes y va a decir, miren, yo tengo acá estos papeles que son el negocio. Va a buscar convencer a sus clientes de que compren estos papeles, lo que me facilita a mí el acceso al financiamiento. Pero eso lo puede hacer el banco, yo no puedo llamar a sus clientes porque además no los conozco, no sé cuál es su capacidad, no sé qué fortalezas tienen, el banco sí. Sí. Es más, el banco a su vez tiene clientes que lo están llamando y le dicen, mira, tengo un excedente de fondos líquidos, ¿en qué lo coloco? Bueno, este es el momento, va a decir el banco. Yo tengo el producto que vos necesitas, obviamente tiene todo un esfuerzo de marketing, ¿sí? Bueno, finalmente está el concepto de autofinanciamiento, sobre el cual algo dije, pero le voy a dejar el tema a Gustavo, creo que mañana va a dar una formación práctica de autofinanciamiento, donde ustedes claramente van a entender cuál es el beneficio de tomar una política de autofinanciamiento en una compañía, ¿sí? Por ahí estos conceptos abstractos es bueno verlos desde el punto de vista de la ejercitación práctica, porque le permiten a uno redondear la comprensión de la idea que se quiso transmitir. Perfecto. Bueno, entonces cierro la parte conceptual para dar lugar a Alejandra a que dé inicio a la parte de formación práctica. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por la atención de ustedes y que tengan buenas noches. Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y comenzamos con la formación práctica número 1. 21:08, volvemos.
Bueno, vamos a comenzar con el práctico número 1 de formas especiales de financiamiento. ¿Ven bien la pantalla ahí? Sí, profe. ¿Sí se ve? Bueno. Lo que tenemos que determinar con este práctico es una empresa que necesita comprar o financiar una inversión. En realidad lo que tenemos que analizar es qué le conviene a la empresa, si bien tomar un préstamo, si le conviene tomar un préstamo bancario o celebrar un contrato de leasing para la compra, ¿no?, de esta maquinaria que tiene que incorporar para su proyecto de inversión. Y dice, la empresa Pérez y Compañía desea incorporar una máquina a la actividad productiva. El gerente financiero se enfrenta a dos alternativas. Tomar un préstamo por el 100% del valor de la máquina, pagadero mediante 5 anualidades vencidas con más un 5% de recargo directo anual, o bien suscribir un contrato de leasing por 5 años, el cual se abona de la siguiente manera. Los 2 primeros años se paga un canon de 50.000 pesos por año y los 3 restantes 60.000 por año. El valor de la máquina es de 200.000 pesos con una vida útil impositiva de 10 años, sin valor residual. La tasa del impuesto a las ganancias es del 33% y la tasa del costo del capital para la empresa es del 30%. Para facilitar los cálculos, trabajar con exclusión del IVA en todos los niveles y hacer el supuesto simplificador que el impuesto a las ganancias se paga el 31 de diciembre de cada año junto con las anualidades de cada alternativa, ¿sí? Esto es para el armado de los flujos de fondos. Se pide, ¿cuál alternativa es más conveniente para el gerente financiero desde el punto de vista del costo efectivo de las distintas operaciones? ¿Qué ventajas puede ofrecer un leasing aparte de que el costo financiero sea mayor o menor que otra alternativa? Es decir, es una empresa que tiene que adquirir una máquina, ¿sí? Para esto el gerente financiero tiene que decidir a ver en cómo va a financiar la compra de esta máquina, si toma un préstamo bancario o si directamente celebra un contrato de leasing, ¿sí? Esto va a tener un efecto en los flujos de fondos, contablemente y también en el impuesto a las ganancias. Entonces tenemos que ver qué alternativa es la más conveniente para la empresa, teniendo en cuenta todos estos conceptos. Entonces la alternativa A es comprar la máquina tomando un préstamo, ¿sí? Es decir, que vamos a financiar a través de tomando un préstamo bancario. La máquina tiene un costo de 200.000 pesos, es decir, que vamos a hacer una inversión de 200.000 pesos. Si tomamos el préstamo bancario, este préstamo vamos a tener que pagar una tasa del 5% directo anual, ¿sí? Y va a ser pagadero en 5 años. Por lo tanto, vamos a tener estos 200.000 pesos, vamos a tener una amortización de 40.000 pesos anuales, más el interés, que es el 10%, el 5% de los 200.000, ¿sí? Por lo tanto, pago anualmente un interés de 10.000 pesos. Por lo tanto, la cuota va a ser igual a 50.000 pesos. Es decir, que nosotros es un interés directo, ¿no? Por eso es que se mantiene fijo este interés de 10.000 pesos. Entonces nosotros durante los próximos 5 años vamos a pagar una cuota de 50.000 pesos que va a estar formada por 40.000 pesos de amortización de la deuda y 10.000 pesos de interés, ¿sí? Esto se va a mantener constante durante los 5 años. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener egresos de fondos anuales por el pago, ¿sí?, por la compra de esta maquinaria de 50.000 pesos anuales. Si la empresa compra la maquinaria, ¿qué quiere decir esto? O sea,
que la máquina es propiedad de la empresa ya, por lo tanto va a formar parte del activo de la empresa. Y como forma parte del activo, voy a poder computar en este caso depreciaciones, ¿sí? Voy a poder deducir las depreciaciones de mi estado de resultado. ¿Por qué? Porque es propiedad de la empresa, ¿sí? La maquinaria. No así si estuviese celebrando un contrato de leasing, que al no ser propiedad de la empresa, las amortizaciones no son deducibles para el cálculo del impuesto a las ganancias. Entonces dijimos que la vida útil de la máquina es de 10 años, por lo tanto, voy a tomar amortizaciones por 20.000 pesos durante los próximos 10 años, ¿sí? O sea que estas depreciaciones van a ser deducibles del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que me produce tomar las depreciaciones? Si yo deduzco las depreciaciones del impuesto a las ganancias, lo que me provoca en la empresa en el flujo de fondos es un ahorro impositivo, ¿sí? Yo voy a pagar menos impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias me permite deducir me permite deducir las depreciaciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi ahorro impositivo? Si la tasa es del 33%, mi ahorro impositivo va a ser el 33% de la depreciación que puedo tomar. Por lo tanto, el 33% de 20.000 son 6.600. ¿Sí? Ah, esto está con fórmula. Es decir, que yo por los próximos 5 años voy a poder tomar el ahorro impositivo, las depreciaciones del impuesto a las ganancias, las voy a poder deducir. ¿Sí? ¿Qué más puedo deducir del impuesto a las ganancias? Y que en este caso estoy pagando, son los intereses. Voy a pagar por el préstamo bancario, ¿sí? 10.000 pesos de interés, que es deducible también del impuesto a las ganancias, es un préstamo afectado a la compra de maquinaria. Por lo tanto, el interés lo voy a poder deducir del impuesto a las ganancias, lo que me genera que voy a pagar menos impuesto a las ganancias, ¿sí? Mientras pague estos intereses. Deduzco del impuesto a la ganancia, por lo tanto, anualmente me va a producir un ahorro impositivo, ¿sí? Del 33%. ¿Sí? Por lo tanto, voy a deducir 3.300 pesos anualmente de mi impuesto a las ganancias. ¿Entienden hasta ahí? Lo que yo voy a determinar, lo que voy a analizar ahora van a ser flujos de fondos. ¿Para qué? Porque quiero analizar cuál de las dos alternativas me conviene más. ¿Qué me conviene? ¿Tomar el préstamo bancario o celebrar un contrato de leasing? Entonces yo lo que ahora voy a hacer es determinar estos flujos de fondos, ¿sí? Para ver qué es lo que me conviene más. Entonces, por lo tanto, si yo tomo el préstamo, ¿sí? Si tomo el préstamo bancario, voy a tener flujos de fondos de egreso de 40.100 pesos por los próximos 5 años. ¿Sí? Entonces lo que tengo que calcular ahora es el valor actual neto. ¿Para qué? Para determinar y poder elegir entre las dos alternativas cuál nos conviene más. ¿A qué tasa vamos a calcular el VAM? El valor actual neto de estos flujos de fondos de egresos futuros. Al 30%. Al 30%. A ver, entonces calculen el flujo de fondo de egresos al 30%, ¿qué valor actual neto me da? A la tasa del 30%.
Acá me están preguntando el valor del interés, sobre qué base lo calculó, sobre los 200.000 pesos. ¿Sí? Es el 5% de 200.000, y es siempre sobre 200.000 porque es interés directo, ¿sí? No es sobresalto. Es el 5% del préstamo, y se mantienen los 10.000 durante los 5 años del préstamo. ¿Alguien calculó el valor actual? Acá, 40.100 dividido 1.3, 40.100 dividido 1.3 al cuadrado. ¿Alguien tiene el cálculo del valor actual neto? 97.000. 97.000 Perfecto. 666,35. Perfecto. 96.000. 97. 97. 666,35. Entonces, el valor actual neto, ¿sí?, de los flujos de fondos de egreso que va a generar el préstamo para la compra de esta máquina es de 97.667. Pero ¿qué pasa? La empresa tiene otra alternativa, y que es no tomar el préstamo, sino celebrar un contrato de leasing. Si la empresa celebra un contrato de leasing, va a tener que pagar anualmente por el uso, ¿sí?, de la maquinaria un canon, que los 2 primeros años va a ser de 50.000 pesos, y el tercero, cuarto y quinto año va a ser de 60.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo celebro el contrato de leasing, la empresa va a tener que pagar anualmente 50.000 y 60.000 pesos por la utilización de la máquina. Estos importes, el canon o el alquiler, es deducible del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces pago 50.000, pero esto me va a generar un ahorro impositivo. Y este ahorro impositivo va a estar dado por los 50.000 por la tasa del impuesto a las ganancias, que es del 33%. ¿Entienden ahí? Entonces voy a pagar menos impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque este alquiler o canon yo lo voy a deducir anualmente. Por lo tanto, no es que voy a tener un flujo de ingreso de 50.000 pesos, sino que voy a tener un flujo de fondos de egreso de 33.500. ¿Por qué? Porque puedo deducir del impuesto a la ganancia el pago del canon. No así las depreciaciones. ¿Por qué no las depreciaciones? Porque no es de propiedad de la empresa el bien. Claro, todavía no ejercí la opción, entonces solo estoy pagando el contrato, el canon, por la utilización de la máquina, y no deduzco depreciaciones porque no está en poder, no es propiedad de la empresa. ¿Sí? Entonces, si yo celebro el contrato de leasing, ¿cuánto va a ser a la tasa del 30% mi valor actual neto con estos flujos de fondo de egreso? Profe, Sí, tengo una duda, me perdí ahí en la parte del ahorro impositivo. O sea, ¿por qué tendríamos si no es nuestro? O igual, o sea, igual se puede dar ese ahorro. No entendí bien esa parte. sí, en lo que no podemos deducir, ¿sí? En el caso si estamos analizando esta alternativa de leasing, lo que no podemos deducir es la depreciación. ¿Sí?
el ahorro impositivo que voy a poner acá por el canon. ¿Sí? Yo acá estoy calculando un ahorro impositivo, pero es por el canon que pago anualmente. El alquiler que yo pago por la utilización de la máquina es deducible del impuesto a las ganancias. Entonces yo este ahorro impositivo no es por la depreciación, sino que es por el alquiler que estoy pagando, ¿sí? Por esto. Lo que me genera ahorro impositivo son los 50.000 y los 60.000 que pago anualmente de alquiler por el uso de la máquina. ¿Sí? Entonces mi ahorro impositivo va a ser el 33% de este canon. ¿Sí? El 33% es lo que yo me ahorro de impuesto a las ganancias. O sea, pago menos impuesto a las ganancias por deducir estos 50.000 pesos de alquiler. ¿Sí? Deduzco el alquiler y tengo este ahorro impositivo por la deducción del alquiler, pero no, lo que no puedo deducir, y no tengo un ahorro impositivo, es la depreciación del bien. ¿Por qué? Porque no pertenece a la empresa. ¿Por qué? Porque celebré un contrato de leasing. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Acá me pasan, el VAN es de 88.803. Acá lo calcularon a la tasa del 30% y es 88.803. Entonces ahora que tenemos calculado el VAN para las dos alternativas, vamos a determinar qué nos conviene. ¿Celebrar un contrato de leasing o tomar un préstamo bancario y comprar la maquinaria? Vemos que si tomamos el préstamo bancario tenemos un valor actual neto de 97.667 pesos. Pero si celebro el contrato de leasing, tengo un valor actual neto de 88.803. ¿Ustedes qué creen que le conviene a la empresa? Como gerente financiero, ¿qué le dirían a la empresa? ¿Que tome el préstamo o que celebre el contrato de leasing? Que celebre el contrato de leasing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da un menor valor actual neto. Como lo que estamos analizando son flujos de fondo de egreso, elijo o le conviene a la empresa el que tiene el menor VAM. ¿Sí? Tengan en cuenta que al ser flujos de fondos de egreso, por eso yo acá le puse flujos de fondo de egreso, y si no ponen flujos de fondo de egreso, acá los tendrían que poner en negativos. ¿Sí? Pero acá pusimos flujos de fondos de egreso. ¿Sí? Entonces elijo, como son flujos de fondo de egresos, el que tiene el menor VAM. Y al celebrar un contrato de leasing, ¿sí? Como no figura el préstamo, no figura el contrato de leasing en el pasivo como un pasivo, eso lleva a que se aumente, digamos, la capacidad crediticia de la empresa. ¿Sí? Siempre al celebrar el contrato de leasing, todo lo que es índice de liquidez y endeudamiento mejoran. ¿Por qué de endeudamiento? Porque no figura como préstamo el contrato de leasing. Y el índice de liquidez también mejora, ¿por qué? Porque no tengo inmovilizados fondos como en bienes de uso. ¿Sí? Entonces esas pueden ser, digamos, algunas de las ventajas que tiene, tiene celebrar un contrato de leasing. ¿Entendieron este ejercicio? Profe, ¿tendría Sí. que ver algo también que el ahorro impositivo en el caso del leasing es mayor? Claro, en este caso sí. O En sea, este también caso sería por ahí como para tenerlo en cuenta y decir que es por una buena opción. es una buena opción porque yo deduzco más en el impuesto a las ganancias y el canon. ¿Sí? O sea, como que mejora mi situación porque los primeros años, o sea, tomo el ahorro impositivo. A pesar que acá, ¿sí? Tomo las depreciaciones además de los intereses, Ajá. pero de todos modos el ahorro impositivo es mayor en el caso del leasing. Bien, ¿Sí? profe, Eso gracias. lleva a que mejoren el tema de los flujos de egreso. Gracias. ¿Alguna otra consulta de este práctico? Es un práctico sencillo, pero como para que vean cómo es el manejo y los conceptos, ¿no? Como de canon,
cuándo se deducen las depreciaciones y cuándo no, y sobre todo el cálculo del ahorro impositivo. Y tener en cuenta que lo que se está analizando en este ejercicio es son flujos de fondos de egreso. Ahora vamos a ver el práctico número 2, que es un caso de sale and leaseback, que es el caso, que, bueno, uno de las formas de financiamiento que enumeró el contador Giglieri, que dio como ejemplo el inmueble ubicado en calle España y Mitre, que son los casos en que se vende un inmueble, pero a su vez se mantiene la utilización del inmueble a través del pago de un alquiler, ¿sí? Lo que se hace es una venta, pero se continúa con la utilización de dicho inmueble a cambio del pago de un alquiler. Acá lo vamos a ver bien. En el práctico número 2, dice, analizar una operación de desinversión, es decir, una venta, con opción a continuar en el uso del bien mediante una operación de financiación, leasing, contra la opción de mantener la propiedad del bien en las condiciones actuales, desarrollando la metodología que permita seleccionar la más conveniente desde el punto de vista económico-financiero para la empresa. ¿Sí? Es decir, que lo que tenemos que analizar es ahora, a ver, vendo y celebro un contrato de leasing para continuar utilizando el inmueble, o bien la empresa mantiene la propiedad del bien en las condiciones actuales. ¿Sí? A ver qué es lo que le conviene a esta empresa. Y dice, una empresa es propietaria del inmueble donde funcionan sus oficinas. El inmueble tiene una vida útil remanente calculada en 20 años. Está siendo depreciado en forma lineal y su costo de libros es de 1 millón de pesos. La tierra tiene un valor de libros de 500.000. La empresa está sujeta a una tasa del 33% del impuesto a las ganancias. Se supone que al término de 20 años durante los cuales será utilizable el edificio, el terreno valdrá 1 millón de pesos y que la demolición costará 100.000 pesos. El costo de oportunidad del dinero después de impuesto es del 8%. Y si una empresa de leasing ofrece comprar el inmueble por 1.500.000 pesos y alquilarlo por 20 años a razón de 50.000 pesos anuales, pagaderos por adelantado. Serían a cargo del usuario los gastos normales de mantenimiento y no conservaría ni la propiedad ni ningún otro derecho sobre el inmueble al término del periodo de leasing. Calcule el valor actual neto de la propuesta de comprar con pacto de alquiler y el de la situación actual. Indique si ve algún problema en esta forma de análisis y en su caso, en qué consiste. Es decir, que por un lado vamos a tener la alternativa de mantener la propiedad del bien como está. A ver qué es lo que me genera este bien manteniéndolo. O bien, la otra alternativa va a ser vender el inmueble y celebrar un contrato de leasing. Así que estaríamos ante un leaseback. Entonces, la primera alternativa es mantener la propiedad del bien. En este caso tenemos un inmueble que tiene un valor de libros de 1 millón de pesos, depreciación que por 20 años, por lo tanto tomo depreciaciones de 25.000 pesos anuales, lo que me produce a la tasa del 33% un ahorro impositivo de 8.250 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo mantengo el bien, no hago ninguna operación, no me muevo? Lo que voy a tener es, por una parte, el ahorro impositivo. ¿Por qué? Porque todos los años voy a poder deducir del impuesto a las ganancias la depreciación, ¿sí?, del inmueble. Entonces,
Desde el periodo 2 al 21, es decir, hasta los próximos 21 años, fíjense en que acá el ahorro impositivo, ¿cómo lo toma, no? Desde el periodo 2. ¿Por qué? Porque considera, en este caso, en este ejercicio, que el ahorro impositivo tomado en el año 1, ¿sí?, el impuesto a las ganancias, se pague el año siguiente. Por lo tanto, el ahorro impositivo se generaría en el momento 2. ¿Sí? ¿Entienden eso? Entonces, el ahorro impositivo generado por el resultado fiscal del año 1 me produce en el flujo de fondos el efecto en el año 2. ¿Por qué? Porque en el año 2 paga, en este caso, el impuesto a las ganancias. Diferente al caso 1, donde aclaró que el impuesto a las ganancias, para que sea más fácil el cálculo, se consideraba el 31 de diciembre. ¿Sí? En este práctico, la solución está tomada que afecta en el flujo de fondos del año 2, que es realmente cuando se paga el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces yo desde el periodo 2 y hasta el año 21, este inmueble, por el hecho de mantenerlo, me va a generar un ahorro impositivo de 8.250 pesos por año. ¿Sí? Es decir, que cada uno de estos años yo voy a tener un ahorro impositivo de 8.250 pesos. Es decir, que yo lo que voy a tener es una serie de pagos futuros, ¿sí?, hasta el año 21. Una serie de pagos futuros de 8.250 pesos por el ahorro impositivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta serie? Esta serie de pagos futuros es una renta. Por lo tanto, yo los tengo que actualizar, ¿sí?, para determinar las dos alternativas, qué es lo que me conviene hacer con este inmueble. Entonces, lo que yo voy a hacer es traer estos 8.250 pesos desde el año 21 hasta el año 2, lo voy a traer al momento 1, ¿sí? Los voy a actualizar. Este pago y este pago los voy a actualizar a todos y los voy a traer al momento 1. Entonces va a ser los 8.250 pesos por el A sub n a la tasa del 8% y por 20 periodos. ¿Sí? ¿Entienden eso? Es una A sub n. Si vamos a la tablita, ¿sí?, me va a dar un factor de actualización de este flujo de fondos futuros de 9,818. Entonces, los 8.250 por el A sub n me da 81.000 pesos. Es decir, que si yo deduzco desde el año 2 hasta el año 21, 8.250, eso vale al momento 1, 81.000 pesos. ¿Sí? Lo actualicé. Yo actualicé todo al momento 1. Pero yo lo que tengo que actualizarlo es al momento 0, que es el momento que voy a hacer mi análisis de las dos alternativas. Entonces los actualizo por un periodo más, y lo actualizo solito así, porque no tengo en el momento 1, ya no tengo los 8.250 pesos de ahorro impositivo, ya me tomé los 20, ¿sí? Entonces, los actualizo a la tasa del 1,08 y me sale que si yo deduzco las depreciaciones por los próximos 20 años, voy a tener un ahorro impositivo de 75.000 pesos valorizados al momento 0. ¿Sí? Si yo mantengo el bien, ¿qué otra cosa voy a tener? Al momento 20 me dice que yo puedo vender el terreno a 1.000.000 de pesos. Y la demolición me saldría 100.000 pesos, por lo tanto tendría el valor del inmueble al momento 20 sería de 900.000 pesos. ¿Sí? Si lo traigo al momento 0, lo actualizo por 20 periodos a la tasa del 1,08, me da un valor actual al momento 0 de 193.500 pesos. ¿Sí? Es decir, que hoy valdría, que hoy, al momento 0, por mantener el inmueble como estoy, tendría un ahorro impositivo por depreciaciones de 75.000.
Y el valor residual que tendría el inmueble dentro de 20 años sería de 193.500 pesos. La suma de las dos, ¿sí? Por lo tanto, el valor actual de mantener el inmueble es de 268.500 pesos, ¿sí? Que es la suma de estos dos. Las depreciaciones que me ahorro, menos y más el valor residual del inmueble. ¿Entienden ahí? Eso es si yo mantengo el inmueble como está. ¿Sí? La alternativa esta de mantener la propiedad del bien. Pero ¿qué pasa? Viene una empresa y me dice, yo te compro el inmueble y celebramos un contrato de leasing, por lo tanto vos podés seguir utilizando el inmueble pagando a cambio un alquiler o un canon. Entonces, ¿qué le dice? Yo te pago hoy 1.500.000 pesos por el inmueble. ¿Sí? Entonces va a tener la empresa en el momento cero un ingreso por la venta del inmueble. ¿Y de cuánto va a ser ese flujo de fondo positivo? Tenemos que el precio de venta del inmueble va a ser de 1.500.000. A su vez tiene el valor de libros al momento cero es de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Por lo tanto, esta operación me genera una utilidad, si yo resto 1.500.000, el precio de venta menos el valor del libro, me genera una utilidad de 500.000 pesos. Por lo tanto, el 33% de 500.000 es igual a 165.000 pesos. Entonces la empresa va a recibir 1.500.000 por la venta del inmueble, pero va a tener que pagar impuesto a las ganancias por 165.000. Por lo tanto, al momento cero, si vende el inmueble, va a tener un ingreso en efectivo, flujo de fondo de ingresos, de 1.335.000 pesos. ¿Entienden cómo calculé este 1.335.000? Entonces, por un lado, va a tener el ingreso de 1.335.000 por la venta del inmueble. Pero ¿qué pasa? Vende, pero va a tener que pagar un alquiler para seguir utilizando, ¿sí? Es decir, que tiene que desinvertir, va a desinvertir, se queda sin la propiedad, pero se queda con el 1.335.000. Pero va a tener que comenzar a pagar un alquiler para seguir utilizando ese inmueble. Ese inmueble se va a pagar por adelantado y por los próximos 20 años va a tener que pagar un alquiler. El alquiler va a ser de 50.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que esta empresa, por adelantado, iba a pagar desde el momento 1, ¿sí? Acá, comienza a pagar alquiler. ¿Sí? Y va a pagar alquiler por los próximos 20 años. 50.000 pesos mensuales, ¿sí? Por adelantado, es decir, que desde el periodo 1 al 20 va a pagar 50.000 pesos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver al momento cero, como está evaluado esto también al momento cero, yo lo que voy a hacer es traer, actualizar, ¿sí? Este alquiler, todos estos alquileres los traigo al momento cero, ¿sí? O sea que va a ser una serie de futuros pagos de 50.000 pesos. Entonces calculo de nuevo una sub n por 19 periodos.
más los 50.000 pesos que pago al momento cero. ¿Por qué? Porque el alquiler, ¿por qué? Porque es adelantado. ¿Sí? Es decir, yo voy a pagar durante 20 años, pero comienzo pagando en el momento cero. Entonces yo voy a traer mi alquiler por 19 periodos al momento cero, más al momento cero los 50.000 de ese alquiler anual adelantado. ¿Entienden? Entonces van a ser los 50.000 por A sub n, por 19 periodos a la tasa del 8%, más 50.000 pesos del momento cero. Lo que hago es traer todos los alquileres al momento cero. Y eso me da que pago por alquiler por los próximos 20 años, valuados al momento cero, 530.200 pesos por el importe del alquiler. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Por el pago del alquiler yo voy a poder deducir del impuesto a las ganancias, y desde el momento periodo 2, porque es el momento en que, digamos, deduzco del impuesto a las ganancias y pago el año siguiente, lo ahorro en el año 2 y hasta el año 21, yo puedo deducir del impuesto a las ganancias el alquiler. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el 33%, el 33% de 50.000 va a ser mi ahorro impositivo. ¿Sí? Son los 16.500 que me ahorro por deducir del impuesto a las ganancias el alquiler, el canon. Actualizado al momento N es igual, esto es lo mismo, ¿sí? Que hicimos acá, de las depreciaciones, del ahorro impositivo de las depreciaciones. Ahora tengo un ahorro impositivo por el pago del alquiler. ¿Sí? Porque por pagar este alquiler, los 530.200 por los próximos 20 años, yo voy a tener un ahorro impositivo. Entonces, el valor actual de los 16.500 al momento 1 son 161.997. Y esto lo actualizo por un periodo y llevo todo al momento 0, lo que me da 150.000 pesos. 149.998 de mi valor actual al momento 0 del ahorro impositivo por tomar los alquileres. Por lo tanto, mi valor actual, en el caso de vender el inmueble y alquilarlo por los próximos años, me produce un valor actual neto de 954.798. ¿Y cómo va a estar formado esto? Va a ser igual al 1.335.000 que recibo por la venta del inmueble, ¿sí? Menos el importe, los 530.200, menos el importe que pago de alquileres por los próximos 20 años, y más el ahorro impositivo que me produce la deducción. Del ahorro impositivo. Lo que me da un valor actual neto de 954.798. Si yo comparo el valor actual neto de celebrar el contrato de leasing, de la venta, la desinversión, y celebrar el contrato de leasing, me da 954.798. Y si yo mantengo el inmueble como está, me da un valor actual neto de 268.500. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que le conviene a la empresa? ¿Quedarse con el inmueble o venderlo y celebrar un contrato de leasing? En este caso estamos analizando flujos de fondos positivos, no son de egreso. En este caso a la empresa le va a convenir vender el inmueble, ¿sí? Porque vender el inmueble me genera un ingreso en el momento 0, a pesar, a ver qué dice el chat, venderlo y celebrar un contrato de leasing, sí.
venderlo y celebrar un contrato de leasing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta operación me da un BAN superior a lo que yo me ahorro por tomar las depreciaciones y seguir con la propiedad del inmueble. ¿Sí? Bueno, estos son los dos prácticos que teníamos que Disculpe, desarrollar. profesora, Sí, para que sea el caso 3 de leasing que hablaba el profesor, ¿no faltaría la opción de compra del inmueble? claro, En el es la segundo celebración caso, del contrato. ¿Cómo? en el contrato de leasing, ¿no faltaría la opción de compra? En tomar el precio de la opción. Claro, o sea, porque yo vendo el inmueble, hago el contrato de leasing para seguir usando el inmueble, pero Sí. después quiero recomprar el inmueble, esa parte no está. No, eso no está, porque es un contrato de lease back, que se llama. ¿Sí? Es la venta con la opción de utilización del inmueble por un periodo dado. Ah, no, ¿Sí? ya había entendido el profesor que después de la utilización, o sea, la venta más la opción de, digamos, de utilización después, pero había una opción de compra o de recompra en realidad, de recuperar el bien que yo había vendido en el momento cero, digamos. Sí, en este caso, digamos, el contrato no tiene una opción de compra, no está tomado con una opción de compra. Eso se puede fijar una opción de compra al final. ¿Sí? Es la venta, en realidad vos lo que haces el contrato es la venta con el derecho a que tiene el expropietario a seguir utilizando el bien por un tiempo dado. ¿Sí? Y después se celebra la opción o no de compra. ¿Sí? En este caso no tiene, digamos, el contrato, el ejercicio en este caso no tiene la opción como para analizarla, digamos. En el caso que la tuviese, nosotros lo que tendríamos que hacer es esa opción, el pago que hacemos, ese flujo de fondo de ingresos que haríamos en el año 20, actualizarlo al momento cero y tomarlo como un flujo de fondo negativo. ¿Sí? En este caso, Claro, debería descontar el pago de la recompra al momento 21, 20, digamos, 20 o 21, digamos, en el descontarlo al momento. momento cero y después cuando hago el valor actual neto, ahí, digamos, lo hago incidir al Sí, valor de ese descuento de la recompra. sí, exactamente. De todos modos, vos fíjate que acá en el práctico, en el momento 20, es como que el inmueble deja de tener un valor de libro ya residual, ¿sí? Y por eso es que se hace el tema de la demolición, cuando en la primera alternativa, ¿sí? Profesora, Sí, pero no se está teniendo en cuenta el valor que va a tener el terreno, que va a ser de 1 millón de pesos. en la alternativa 1 sí se está teniendo. Claro, porque dice, no, o sea, En la opción de recompra del bien. claro, o sea, se queda con 900.000 pesos ¿Quién se contra queda con 1 millón, el que hace el contrato de leasing. Se queda con Él ya lo vendió. 954.796. Claro, pero el valor del terreno, si se queda con el terreno, tiene 1 millón. O sea, ahí no se está evaluando, o sea, haciendo una comparación lo que va a pasar cuando transcurran los 20 años. Ah, si se ejerce una opción de compra, ¿no? Claro, no, o sea, comparando las dos opciones, haciendo Vos si se celebra el contrato de sale and el leaseback, contrato, ¿sí? Vos estás vendiendo ya en el momento cero, terreno, edificio, todo. sí, ¿Sí? O sea que vos al momento 20 no tendrías un valor residual porque ya no es de tu propiedad. Vos ya lo vendiste en el momento cero. ¿Sí? sí, O sea que esos 900 que vos decís del momento 20 no existirían porque vos ya lo estás vendiendo en el momento 1. Si haces el contrato de sale de retroventa, digamos. ¿Sí? Por eso no lo tenemos en cuenta, porque ya lo hemos vendido al inmueble al inicio, y después celebro el contrato de alquiler. ¿Entienden? sí. O sea, en la opción 2 vos ya no tenés la opción de los 900, vos ya no es propiedad tuya. Vos lo que tendrías, en este caso, y que no figura en el práctico, es la opción de comprarlo de nuevo, no de venderlo.
Claro, faltaría la opción de compra al final del compra, leasing, de claro, compra al final del leasing, digamos, para tener en exactamente. cuenta el valor actual neto, Exact- que era el ejemplo que daba el exactamente. profesor, que en Salta, que no, cuando fue el término del leasing no lo pudo recomprar porque no tenía el dinero, digamos, para hacer la recompra. Exactamente, exactamente, porque este, digamos, es el ejemplo ese. ¿Sí? Pero ahí se están confundiendo con el tema de los 900 pesos al momento 20. ¿Entienden lo que les digo de los 900? Que no lo tomamos porque no es propiedad de la empresa ya el inmueble. Ya lo hemos vendido al momento cero, ¿sí? Por 1.500.000 pesos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Entienden lo que les dije? O sea que, profe, tampoco no se consideraría porque, bueno, no tiene la opción de volver a comprarlo. Claro, no figura, digamos, en el práctico Claro, la no tiene esa opción. opción. Como que no tiene, o sea, claro, no figura en el práctico la parte de la opción al momento 20 de recompra. Claro. Bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, mañana seguimos con otro práctico, el práctico de factoring, y vamos a ver autofinanciamiento, una parte teórica y una parte de ejercicio práctico. ¿Sí? Así que bueno, ya nos vemos mañana en la clase a las 6 de la tarde. Ok, Así hasta que mañana, profesora. hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.